En esta clase vamos a estudiar lo que son vectores y vamos a hablar sobre su definición algebraica. Entonces, comencemos primero con el título de nuestro tema y también futuros temas, que va a ser el espacio vectorial euclidiano. Entonces, lo primero que tenemos que sugerir aquí es una definición para vector. Entonces diremos que los vectores van a ser del espacio vectorial euclidiano justamente. Los vectores del espacio vectorial euclidiano los vamos a definir como objetos. Objetos que van a poder ser definidos de dos formas: la definición algebraica y la definición geométrica. Para este video vamos a centrarnos solamente en la definición algebraica. Entonces son objetos que pueden ser definidos de dos formas, las que les he comentado previamente. Y voy a terminar de escribir todo esto para que quede en la pizarra que estamos compartiendo. Pueden ser definidos de la forma algebraica o algebraicamente y de la forma geométrica o geométricamente. Entonces, el día de hoy vamos a ver la definición algebraica. Y si vamos a la definición algebraica, lo que podemos decir en este caso, cómo podemos definir, es que los vectores van a ser objetos que pueden ser sumados y rescalados. Entonces, también vamos a copiar eso que es importante. Algebraicamente, los vectores son objetos, o se definen, ¿no?, como objetos que pueden ser sumados y rescalados. La definición geométrica cambia y ya lo vamos a ver en un siguiente video. Pero estamos hablando del mismo objeto, obviamente, ¿no? Que pueden ser sumados y rescalados. ¿A qué nos referimos con sumados? Bueno, que nosotros podemos tomar dos vectores y sumarlos entre sí. Y cuando nos referimos con rescalamiento de un vector, lo que estamos diciendo es que podemos multiplicar ese vector por un escalar. Y la multiplicación, y un escalar es un número real. Entonces, si la multiplicación del vector por ese número real nos va a dar otro vector. Entonces, podemos hablar primero del espacio Rn, del Rn, que seguramente ustedes ya lo han conocido, pero podemos definirlo de la siguiente manera, ¿no? El Rn van a ser todas las, todos los posibles n tuplas o vectores que sean escritos de la siguiente manera, ¿no? x1, x2, hasta el xn, tal que el x sub i, ¿no?, para i igual de 1 hasta n sea perteneciente al conjunto de los reales. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del R2, ¿no? Cuando hablamos del R2, ¿quiénes conforman el R2? Bueno, lo conforman todos los vectores, que en este caso tienen la forma x1, x sub 2, ¿no? Tal que el xi, para ya sea igual a 1 o 2, pertenezca a los reales, ¿no? Por ejemplo, el 1,1, el 1,2, etcétera. Todos ellos, para cualquier valor real que esté tanto en esta parte que se le conoce como abscisa o en esta parte como ordenada, el conjunto de todos ellos conforma el R2, ¿no? Y bueno, eso lo podemos ver también visualmente. Ya eso tiene una representación geométrica también, ¿no? No obstante, eh, la representación visual es limitada porque solamente nos lleva hasta R2 y máximo hasta R3. Pero nosotros en álgebra lineal podemos hacer operaciones que van más allá del R2 y el R3. Por eso estamos definiendo ahora el Rn. Entonces, eso lo voy a borrar, solo era para ver
un ejemplo de lo que estamos mencionando. Y ahora vamos ya con algo más específico, ¿no? Que es justamente este objeto que nos interesa, que es el vector. Entonces el vector X, como mencionamos en su definición, puede ser sumado con otro vector Y. Y lo único que tendríamos que hacer es sumar cada elemento de la n tupla del vector X y del vector Y. ¿Por qué? Porque el vector X lo podemos definir como x1, x2, etcétera, ¿no? Hasta xn. Y el vector Y lo definimos como y1, y2, hasta yn. Y estos dos vectores pueden ser sumados entre sí. Y lo que nos va a dar es un nuevo vector, que en este caso va a estar definido por n tupla, tal que en el primer espacio, con el primer elemento va a ser x1 más y1, el segundo x2 más y2, el tercero x3 más y3, y así sucesivamente, ¿no? Hasta xn más yn, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo simplemente es sumar el primer elemento del vector x con el primer elemento del vector y, el segundo con el segundo, y así sucesivamente. Entonces podemos borrar esto, y acá vamos a llegar hasta el x sub n más y sub n. Y por último, habíamos dicho que los vectores también, aparte de ser sumados, en su definición dijimos que también pueden ser reescalados. Entonces, si pueden ser reescalados, podríamos multiplicar al vector por un escalar. Vamos a llamarle el escalar t. Entonces tendríamos un nuevo vector de la forma tx1, tx2, tx3, sucesivamente hasta txn, donde ciertamente este t tiene que pertenecer a los números reales. Entonces, algunas cosas importantes que dijimos es que todo esto lo conocemos como la n tupla, todo este objeto de aquí. Lo segundo es que esta parte hace referencia a la suma vectorial. Y lo tercero y último es que esta parte hace referencia al reescalamiento que estábamos comentando en la definición. Podemos agregar también alguna notación. Eh, Acordémonos que este Rn es el conjunto donde se agrupan todos los vectores, ¿no? Entonces podríamos decir lo siguiente, que los elementos de Rn, los elementos de Rn son llamados vectores. Son llamados vectores. Por ejemplo, este de aquí, ¿no? El X es un vector, este de aquí, perdón. Cada vez que está encerrando, pero sería este de aquí, ¿no? Este es un vector en específico, para un valor específico de X sub I, para I igual a 1 hasta N. Entonces pueden pensar en un vector, por ejemplo, el vector 1,1,1 hasta 1, ¿no? Donde esto básicamente es, eh, digamos, acá hay n elementos, ¿no? Es una n tupla. Ese es un vector que está dentro del conjunto de Rn. Y así hay muchísimos más, ¿no? Incluso diríamos que son infinitos, ¿no? Porque son los números, o sea, cualquier número real no necesariamente tiene que ser un entero como yo le he puesto, ¿no? Este x1 puede ser un número real. Entonces, los números reales son infinitos. Bien, son llamados vectores y se representan como lo he puesto arriba, ¿no? Con una variable x, o puede ser y, z, etcétera, con una flecha apuntando hacia la derecha, que sería esta de acá. Otra forma de representarlo es simplemente con una x, pero en negrita. Bueno, obviamente acá no hay negrita y aparte estoy escribiendo en azul.
pero una forma de notarlo también es como una X minúscula en negrita. Entonces podríamos poner aquí en negrita entre comillas. Otra forma es simplemente poner una X con una barra, pero ya es un tema de notación. Y bueno, esto va a hacer referencia a lo que hemos conversado, que es la n tupla. Ahora, eso también se puede representar de manera como un vector columna. Entonces, simplemente sería, si es un vector columna, se representa de una forma matricial, con n filas, perdón, n columnas, una fila. Por eso un vector columna. Sería x sub 1, x sub 2, hasta xn. Esa es la representación matricial de los vectores. Y bueno, si lo estamos representando como un vector columna, también lo podemos representar como la traspuesta de un vector fila. Entonces podríamos poner un vector fila hasta xn y claro, le tomamos la traspuesta, ¿no? Para que sea, porque la traspuesta de una fila es una columna, ¿no? Entonces estos dos son similares. Y la traspuesta, esta rayita o esta apóstrofe se le conoce como la traspuesta, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una matriz A y yo le pongo una raya encima, pues eso significa que estoy hablando de la traspuesta de la matriz A, la traspuesta de A. Bien, entonces algo último que podemos decir para culminar es un pequeño ejemplo, ¿no? Un pequeño ejemplo. Nosotros sabemos acerca del punto medio, em, o podemos definir el punto medio de dos vectores. Entonces podemos definir el punto medio del vector X y el vector y el vector Y, pero pongo EY, en Rn. Y eso se puede expresar de la siguiente manera. Se puede expresar. ¿Cómo expresamos un punto medio? Obviamente, por ejemplo, si estamos en los reales, es sencillo verlo gráficamente, ¿no? Porque los reales es simplemente una línea. Entonces, si yo tengo un valor x sub 1 por aquí, o un valor x y un valor y, el punto medio no es más que el punto donde la distancia de ese punto a y es la misma de la distancia de ese punto a x, ¿no? Y en R2 también se puede dibujar en el plano los dos puntos y ver más o menos cómo hallar el punto medio, ¿no? Pero acá ya estamos generalizando el punto medio para dos vectores en Rn. Y el punto medio para dos vectores en Rn lo vamos a definir como la suma de esos dos vectores reescalado por el escalar un medio. Entonces, por más que no podamos graficar más de R3, sí podemos imaginarnos el punto medio de dos vectores que se encuentran en la dimensión Rn, ¿no? Y acá, como ejemplo, podemos decir, calcule el punto medio de los siguientes vectores, ¿no? El punto medio de el vector 2,2,1 y 3,1,1. Entonces el punto medio será primero, será como hemos puesto, la suma de los dos vectores rescalado por un medio. Entonces será un medio de la suma, y la suma va a ser, bueno, será 2 más 3, 2 más 1, este 2 y este 1, 1 más 1. Y bueno, ese es un medio de 5,3,0, con lo cual el punto medio de esos dos vectores es el vector 5 medios, 3 medios, 0. Y bien, este ha sido el video por el día de hoy. En el siguiente video vamos a hablar acerca de lo que es
vectores también, pero vamos a ir ahora a su definición geométrica. Muchas gracias.